Muy bien. Muy buenas tardes a todos los participantes de nuestro webinario desde el Parque Científico de Innovación Social y Uniminuto y de la unidad de STEM. Le damos la bienvenida a nuestro tercer webinario que realizamos de la Mesa de Ayuda. Les estoy presentando a todos ustedes nuestra página que hemos construido para ustedes, que es la Mesa de Ayuda. En esta van a encontrar ustedes los 3 grados que inicialmente estamos trabajando, sexto, séptimo y octavo, y las 3 áreas asociadas a nuestro conocimiento, la ciencia, tecnología y las matemáticas. En cada una de ellas pues van a encontrar los DBAs dispuestos por el ministerio, y nosotros para cada DBA pues hemos asociado a ustedes unos contenidos que les pueden ayudar al desarrollo de sus clases. Las dejo muy presentes acá para que la visiten, profes. Al finalizar la conferencia, Francisco, compañero, les compartirá el link por el chat para que todos tengan acceso a esta. También vamos a habilitar un botón en nuestra mesa de ayuda para que ustedes dejen los temas en los cuales ustedes estarían interesados en que nosotros realicemos más webinarios. Entonces vamos a dar inicio. Nuestro webinario del día de hoy es herramientas colaborativas de Google, que estará a cargo de nuestro profesional STEM, Francisco Gómez. Entonces, Francisco, buenas tardes. Muy buenas tardes, Iván. Espera un momento. Muy buenas tardes para todos. Espero que todos se encuentren muy bien. Como ya lo mencionó Iván, nosotros en esta vamos a comenzar a hacer unos webinarios para darles la claridad y comenzarles a ayudar a ustedes en toda la parte de lo que son herramientas virtuales. En la página web de nuestro proyecto van a encontrar también una pestaña que se llama webinar. Ahí van a encontrar también los webinarios que nosotros ya hemos realizado. Y también van a encontrar el cronograma de los webinars que también tenemos pendientes. Este es el primero de nuestros webinars, que es el de herramientas colaborativas de Google, el cual lo voy a dictar yo, Francisco Javier Gómez. Entonces, para que también tengan presente todos estos elementos que vamos a hacer partícipes a todos ustedes, y este es el primero de este mes para que pues lógicamente ya ustedes vayan acompañando en todos los webinars que vamos a irles presentando para que ustedes tengan conocimiento, tengan ustedes pues lógicamente como aportes y que nosotros les podamos brindar a ustedes, como lo mencionó Iván. Nosotros queremos ser como un canal de colaboración, y la mesa de ayuda es eso, que les brindemos a ustedes como ese aporte que se puede darle a ustedes en cuanto a la retroalimentación o capacitación en el desarrollo de herramientas virtuales. Pues lógicamente en esta situación pues es que se han visto algunos pues que tenemos que utilizarlas, otros ya la venían utilizando, pero los que no, pues entonces para ir reforzando esos conocimientos que tenemos. Entonces es muy importante pues que tengamos presente lo que hacemos como el parque con la unidad de STEM, y lo de la página web pues para que ustedes lo tengan presente. Vamos a comenzar con el webinar. Entonces les sugiero primero, vamos a apagar todos el micrófono. Iván creo que va a ser el moderador de acá del grupo, entonces todas las preguntas que ustedes tengan pues las vamos a hacer al chat, ¿sí? Vamos también cada vez que termine un tema, pues vamos a hacer como la apropiación de lo que se explicó. Vamos a hacer toda la parte de lo que es, como ya lo mencionó Iván, las herramientas colaborativas de Google. Se han escogido unas y vamos a comenzar con con este tema. Les voy a cortar el video, puesto que en el video pues aparecen vamos a hacer la presentación y por conectividad de red. Entonces me queda más fácil quitar el video para que el sonido se mantenga. Entonces les voy a pedir un momento mientras les comparto la presentación y todos comenzamos a mirar este webinar.
Iván, me dice si ya la imagen, ya la presentación quedó compartida, por favor. Sí, ya se ve. Muy amable, gracias. Entonces, vamos a comenzar, este es el primer webinar, como lo mencionamos. En este primer webinar vamos a hablar de unas herramientas que, lógicamente, Google, como promotor de toda esa parte colaborativa virtual, ha dado toda una gama y abierta de herramientas y aplicativos que nos permite a nosotros, lógicamente, darle como una versatilidad a las clases virtuales y a todo lo que nosotros llamamos virtualidad. Google en esta parte de las aplicaciones, como aquí ya nosotros aquí ya hay personas que trabajan con Google o hay ya hay partners de Google, ellos están vendiendo toda esta gama de herramientas a los colegios como accesibilidad pues para todo lo que es en la parte de la educación. Hay muchas herramientas que trabaja Google, hay demasiadas herramientas con las cuales ustedes ya los que hemos venido verificando las herramientas, pues lógicamente están las de chat, las de documentos, que fueron las primeras que iniciaron, el Google Académico, perdón, el Google Académico, el Google Calendario, vinieron muchas más con la parte de la entrada del Gmail, de la parte del correo, y eso lo que hizo fue profundizar cada uno de esos elementos que nos permiten a nosotros como profesores profundizar cada uno de esos elementos en la apropiación de los conocimientos, tanto para nosotros como para los estudiantes. Nosotros vamos aquí en este webinar, voy a explicar 6 herramientas en las cuales ya ven, pues, nosotros el fuerte que hemos visto, y fue una sugerencia que también nos hicieron algunos de los profesores, es en cuanto a qué elementos, cómo se puede investigar en Google Académico, cómo se puede montar una clase en Classroom, los diferentes formatos que se pueden hacer para evaluaciones, cómo agendar todo un calendario, cómo trabajar todo lo que es en tableros digitales y mejorar las consultas efectivas en Google, puesto que en algunos casos los estudiantes solamente verifican ciertas como parámetros de consulta y no le damos como la relevancia también para lo que nosotros queremos. Entonces, aquí vamos a comenzar y vamos a determinar cada uno de esos elementos. En esta parte del primer webinar, de la primera herramienta que yo voy a explicar, es la de Google Escolar o Google Academy. Es una herramienta que se creó en Google desde el 2004 y ha venido trabajando todo lo que es referencias bibliográficas. Todo lo que son referencias bibliográficas en cuanto a científicas, libros, tesis, informes, ponencias, trabajos académicos, o sea que esta Google Académico lo que nos permite a nosotros es verificar todo lo que es libros de consulta, o sea, es más específico como en la que nosotros trabajamos en Google normal, pero acá ya viene con toda la parte indexada o todos los elementos indexados en cuanto a una investigación. Las principales fuentes de investigación donde se recopilan toda esta información son fuentes académicas de universidades, centros de desarrollo e investigación, repositorios institucionales y temáticos, editoriales comerciales, bibliotecas, bases de datos bibliográficas, que son las que nos ofrecen toda la información, citas, creación de alertas, artículos y formularios que nos permiten a nosotros darle como una mayor relevancia a los temas de consulta. Para mi concepto y en cuanto a la utilización de esta herramienta, yo sí a mis estudiantes les digo que me siguen en Google Académico porque estamos dándole a ellos libros, les estamos dando temas de investigación y que nos sacamos un poco del contexto de lo que es Wikipedia, porque en algunos casos es el contexto que tienen ellos, por eso es que recomiendo esto y que hace que los muchachos se interesen en cuanto a la parte de la lectura y la investigación. Cuando nosotros comenzamos a trabajar en Google Académico, nosotros tenemos una relevancia porque todas las herramientas de Google, pues lógicamente tenemos que tener nuestro ingreso o tenemos que estar ya inscritos en Google y lo que nos permite a nosotros tener como la parte básica de lo que son las herramientas que ellos nos ofrecen, pero esta herramienta, al ser como de búsqueda, nos permite hacer un control de configuración, a diferencia de la que trabajamos con Google, pero nos permite identificar
ese tipo de resultados de búsqueda, mirar los idiomas, tener la cuenta en Google Académico, hacer unos enlaces con las bibliotecas y generar un botón del navegador. Este botón del navegador nosotros lo podemos utilizar, lo podemos instalar desde la configuración de nuestro equipo. Ya más adelante les voy a explicar cómo funciona, cómo es la parte de la búsqueda que se realiza en Google Académico. En la biblioteca nosotros podemos generar, si yo tengo mi cuenta de usuario, tengo mi perfil y tengo mi biblioteca. En esta biblioteca yo puedo ir colocando los libros de mayor relevancia o los libros de mi interés para agregarlos en la parte de la búsqueda y así poderlo editar y etiquetar. Por eso es que es muy importante en este enlace del Google Académico generar ese tipo de elementos en la biblioteca o ese tipo de enlaces que me permiten a mí lógicamente ir mejorando en mis temas de consulta y cuáles son los autores, libros, revistas que son de mi interés para lo que yo estoy investigando. Al iniciar la búsqueda tenemos una búsqueda simple que nosotros la podemos buscar tanto por autor, por título, por espacio del operador o utilizar el campo del autor. A diferencia del Google normal, aquí ya nos salen unas referencias más específicas y eso podemos hacerla con esa búsqueda. En cuanto a simple significa es que yo puedo colocar autores y el nombre del libro o autor con y otros autores que me permiten a mí ir involucrando a otros temas o otros elementos en cuanto a la parte de la búsqueda. En esta parte del sistema simple tenemos 6 elementos que me permiten a mí hacer un tipo de consulta más exhaustivo. Tenemos el más, que es el que incluye la palabra, el menos, que excluye las palabras, el de comillas, que nos da la frase de la búsqueda de frase exacta, el OR, que es el que recupera los términos combinados, ¿sí? Tenemos el INTIL, que devuelve los resultados con palabras elegidas del título de registro. Por ejemplo, acá en la parte de búsqueda tengo Archivistar en la parte del título. Y en la última que tenemos la de autor, que es la que limita el tipo de búsqueda que precede al campo de autor. Por eso es que cada una, si yo miro las dos últimas, ya son referentes, yo coloco el autor 2 puntos y coloco el autor para poder ir buscando ya la relevancia de los libros que el autor haya hecho, lógicamente con el tema específico a la área con la cual se va involucrando. Algo también podemos hacerle en este Google Académico, también hacer búsquedas avanzadas, o sea, ya colocar elementos de formulación que me permitan a mí retener y verificar los datos de búsqueda, introducir la publicación periódica, o sea, darle como una consecución a la parte de la búsqueda que yo vaya haciendo y se vaya actualizando, y colocar un filtro de la fecha, lógicamente utilizando los elementos. Muy importante esto en cuanto a la parte de las investigaciones, porque nosotros a veces comenzamos a hacer consultas y en esta parte las fechas son muy importantes porque necesitamos, en mi caso que soy ingeniero electrónico, comenzamos a ver textos actuales y en algunos casos me sacan textos muy antiguos que ya con el pasar del tiempo, pues, no es que están desactualizados, que no sean importantes, pero sí necesitamos tener como crecimiento en cuanto a la parte de la investigación y los recursos que se están moviendo actualmente. Por eso es muy importante ese filtro de la fecha que me permiten a mí darle como una claridad a lo que yo estoy buscando. En la parte de los resultados de la búsqueda, en este caso, si ustedes se dan cuenta, coloqué tecnologías, generan unos enlaces ya teniendo presente si es un PDF, un libro, una revista, un indexado, genera 3 elementos en cuanto a la parte de la búsqueda, y en esta parte de abajo donde está una estrella, el número, el citado, los artículos relacionados, son los elementos de consulta que me permiten a mí esclarecer de dónde es la página, de dónde viene y cuáles son los elementos que me permiten a mí, lógicamente, darle una mayor claridad a los elementos que yo estoy utilizando o que estoy investigando. En esta parte se muestra muy bien la información de las referencias porque me dice el título,
los datos de publicación, en este caso son, y la URL, me indica si está en nuestra biblioteca o no está en mi biblioteca, me indica el acceso al texto, si está completo o no está completo, si está configurado para la biblioteca o tiene algún otro recurso, si se puede importar el gestor de formatos de referencia o si tiene otras versiones, si ha sido actualizado o mejorado, tiene un artículo, si tiene documentos de temática similar y los documentos que o quienes han citado esa parte de la investigación. Es muy importante identificar ese preámbulo en cuanto a la consulta que me permite a mí esclarecer qué elementos son los que yo estoy buscando y lógicamente darle la relevancia a esa investigación o a esa consulta. Tenemos una información de las referencias, entonces la forma de citarlos genera 4 formatos, el APA, el ISO 690 y el LMA, son los que tendríamos de forma de copiarla en nuestra bibliografía. Algo muy importante porque eso me permite a mí hacer el citado, que lógicamente es muy en la recopilación de datos para mostrar las referencias de dónde yo lo saqué y cuáles han sido los elementos que hacen preámbulo a esa investigación. Unos enlaces de versión, ya sea HTML, que están en la caché, o se pueden buscar en otros temas o en otros servidores de consulta. Tiene un menos que oculta los enlaces que se han desplegado. El VPN es cuando el documento no está disponible o es un texto para comprobarlo, o un enlace de más información que me permite identificar si es una referencia de polibuscador. En este caso, si está impreso en un correo electrónico, la parte de citado que nos facilita el listado de los documentos, los artículos relacionados y las versiones. Esta parte de lo que estoy mostrando es lo que yo debo identificar en el libro o en la revista que yo voy a verificar. Por eso es muy importante generar ese tipo de botón de navegación en nuestro navegador que me permite a mí identificar lógicamente el archivo, el documento que yo voy a generar y también muestran los resultados de acceso si es texto completo o si está disponible. Y puse las comillas lógicamente para identificar el tipo de referenciación con la cual yo lo quiero descargar o verificar, ya sea APA, ISO o MLA. ¿Cuáles son las fortalezas de este navegador? Pues lógicamente localiza toda la literatura, especialmente no anglosajona, o sea, se puede decir que es de latinoamericana, especialmente útil en disciplinas que no emplean preferentemente las revistas como medio de comunicación, humanidades, ciencias y sociales, ingenierías, y encuentra citas a libros y trabajos publicados en revistas secundarias. Debilidades, no existe control de la calidad de las fuentes procesadas, pues lo que son servidores y todo el mundo está subiendo cierta información, pero por eso es tan importante identificar las citas en las cuales yo verifico los libros y la falta de experiencia en el contenido de la base de datos, que Google no nos informa exactamente de la fuente que es donde fue indexada y hay que dedicar mucho tiempo en la depuración de resultados. En esta parte de la presentación, lógicamente se generan unos elementos, estoy colocando unos recursos recomendados para identificar cómo utilizar el Google Escolar, que es todas las herramientas que generó el Google para la parte de la virtualización, y el uso de cada una de estas herramientas está dado desde la virtualidad, como ya lo mencioné, y aquí se genera, esta es la página de inicio, este es el enlace del Google Escolar, lo voy a compartir ese es el enlace para entrar al Google Escolar. Usted se encuentra que es porque en la parte de la comunicación o en la parte del dominio es español, para que todos los textos que nos aparezcan pues sean de uso de Latinoamérica o autores latinoamericanos. Aquí me aparece lo que es en cualquier idioma o solo página en español. Eso ya es cuestión de lo que nosotros queremos buscar. En este caso le voy a dar tecnologías y aquí viene algo muy importante en cuanto al uso de la herramienta o el uso de la página.
Como yo genero en Google Escolar, vienen los artículos, vienen los años de búsqueda, 2020, 2019, yo puedo generar el intervalo de tiempo, pero aquí a lo que vamos es que si hay una estrellita, en este caso, si ven ustedes una estrella, antes de iniciar con Google Escolar, pues lógicamente ustedes tienen que darle ingreso al Google desde su usuario, y en esta parte, donde está la estrella, yo le doy guardar y automáticamente me lo va guardando en la biblioteca que tengo en mi cuenta, que lo va generando en mi cuenta. Estas comillas son las citaciones o el citado que lo, que lo mencioné ahorita. Me lo pueden generar en norma APA, ISO y MLA, dependiendo de lo que yo vaya a hacer. Y me lo puede indexar o me lo puede tener de esta parte de las referencias. Estos elementos es la forma como yo lo puedo descargar o la parte de la forma de citar. Ya sean, estos ya son como programas de validación que se genera para la parte de la citar esos libros. Y yo una vez que yo ya los tenga con la parte de la estrella, voy a mi biblioteca y en mi biblioteca des en cuenta que se ha cargado todos los libros que yo escogí. Aquí ya están generando qué libros yo estoy teniendo presente para el uso de la investigación. Si yo quiero generar, darle, por lo menos, quiero editar, un ejemplo, quiero editar esta parte de nuevas tecnologías aplicadas a la educación, yo puedo dictar el título, ten en cuenta que aquí me aparece todo, la fecha de publicación, quién lo editó y todo eso, y yo le puedo generar aquí le coloco el chulo, o le doy OK, y des en cuenta que aquí me generó nuevas tecnologías de la aplicación a la educación, y en este caso me parece importante, porque para mí es importante este texto para tenerlo presente. Si yo quiero generar una etiqueta, en esa parte yo puedo generar una etiqueta, le digo, yo ya tengo una etiqueta que se llama neumática, pero quiero generar otra, genero otra etiqueta, aquí no me aparece nada del tema de consulta. Y en esa parte yo voy eligiendo en cuál etiqueta es la que yo quiero verificar. Algo muy importante también, si yo genero, si para mí todos estos libros son los que yo quiero, digamos, verificar con una cita, yo lo puedo descargar de diferentes formas, como se vio. La más común para nosotros, no recomiendo estas tres porque estas ya son, en esta me genera un acceso de forma de código, de pseudocódigo, y esto ya es como para hacer macros o para hacer toda la vinculación de los elementos. La que recomiendo, si yo elijo todos los libros que yo voy a descargar o hacer una referenciación, lo que le voy a exportar, selecciono el CSV, que es la referencia para Excel, le doy guardar, automáticamente me genera una citación. Y aquí me aparecen no me generó, hubo un problema en la descarga, pero aquí me generan los libros y los autores con los cuales yo he venido, lógicamente, trabajando, los que yo generé en cuanto a la parte de la consulta en Google. Estos elementos pues hacen de mayor verificación en cuanto a la consulta que yo hoy estoy haciendo. Y si yo quiero configurar mi cuenta, le doy acá a configuración, y en configuración me aparecen los elementos con los cuales yo quiero configurar la parte de la búsqueda. Yo le puedo aumentar los resultados de la página hasta 20,
puedo generarle el idioma que yo quiero en cuanto a la búsqueda, generar enlaces con otras universidades, y yo puedo generar ese tipo de enlaces que me permitan a mí identificar universidades con las cuales yo quiero trabajar, generar mi cuenta, y algo muy importante, lo que les decía, que yo puedo generar el botón de citar, de aquí en esta parte, yo ya lo tengo guardado, le doy guardar, automáticamente Google hace su verificación. Yo tengo acá dos elementos, uno es Melendi y el otro es el botón de Google Académico. Si yo le doy clic acá, me aparecen para hacer las consultas que yo, las consultas de los libros que me aparecen para yo poder comenzar a utilizarlo. Y si le doy las comillas, me aparece la cita con la cual yo quiero, lógicamente, citar la referencia del libro que yo estoy consultando, APA, ISO y MLA, y aquí pues la forma con la cual yo lo quiero descargar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en esta parte de lo que es el uso de Google Escolar, yo puedo acá generar el intervalo de tiempo, que es muy importante para los temas de consulta. Del 2018 al 2020, hacer los temas de consulta y automáticamente me genera esto. Si lo quiero ordenar por la fecha, pues lógicamente lo ordeno por la fecha de consulta que me aparece, y ahí yo ya comienzo a identificar, lógicamente abro el libro o abro la revista, aquí me van diciendo que si es una revista o es un libro, y si yo lo selecciono acá, lógicamente ya automáticamente se genera en mi biblioteca los libros que yo estoy seleccionando, les coloco los puedo editar, les puedo colocar una etiqueta seleccionando los libros, y puedo generar esos elementos para el tema de consulta en cuanto al uso de Google Académico. Es muy sencillo el uso, pues lógicamente ya pues la manipulación que uno le dé a la página pues ya es más versátil para ustedes, pero son temas de consulta en cuanto a lo que nosotros vayamos a buscar. Eh, Aunque dicen que no está tan, estoy investigando la parte de los servidores, pues la relación de la información pues, es muy confiable, porque nos genera ese tipo de que no son elementos o cosas que colocan las web, en la otra web de consulta. En este ya es más directa y más específica en esa parte de la investigación. Ese sería todo lo que es Google Escolar, con todos los elementos que genera, la importancia de tenerlo y pues lógicamente saberlo verificar. Si yo selecciono esto, yo le digo que lo generen aquí en neumática, o lo pasen a la parte de tecnología para la parte de las etiquetas. Esa sería nuestra primera herramienta. No sé si tienen dudas, preguntas, comentarios. Siguiendo con entonces vamos con nuestra siguiente herramienta, que es la herramienta de Classroom. A diferencia de Google Escolar, pues esta ya también es un diseño que generó Google para el uso de... Francisco, hay una pregunta antes de que continúes, discúlpame. ¿Cuál fue? Es ¿cómo sacaste la lista de la izquierda? Cuando yo configuré, hice la configuración, fui al botón, y en botón yo lo guardé. O sea, ya aquí ustedes generan el botón para que lo guarden en el navegador. O sea, en esta parte le generan los botones que ustedes vayan a navegar. Cuando usted le da a guardar, en esta parte le aparece el botoncito de Google Académico, donde tiene acceso a la web, y ustedes le dan clic acá, y aquí ustedes generan los temas de consulta,
en cuanto a los elementos, pueden abrirlo o pueden citarlo de las referencias que tienen, dependiendo lo que ustedes van a buscar, o lo pueden abrir desde una vez desde ese navegador y genera toda la parte del enlace. Esa es, ustedes tienen que instalar el botón de Google Académico en el navegador para que puedan aparecerles acá esta parte de búsqueda, que es muy sencillo y muy básico en cuanto a la parte de la investigación. No sé si quedó resuelta. Entonces, siguiendo, una herramienta que es muy versátil en cuanto al desarrollo y gestión de clases, que hay bastantes, pero Google creó la que se llama Classroom. Es una herramienta que le permite a los profesores generar clases de diferentes áreas, dependiendo pues el área específica de lo que ustedes van a realizar. Es una herramienta que se desarrolló desde el 2014 y desarrolla de una forma colaborativa todo lo que es el aprendizaje, de gestión de aprendizaje, y tiene herramientas asociadas en la cuenta de Google que le permiten a nosotros como entrar de verificador de lo que es el aula. Cuando nosotros verificamos todo lo que es Classroom, nos sirve permite crear con facilidad aulas virtuales, donde nos permite compartir información y trabajo con los alumnos y nos permite tener interacción entre los alumnos. Algo muy importante en la herramienta es que si ustedes la van a utilizar de forma desde su cuenta personal, solamente pueden tener hasta 250 estudiantes. Ustedes tienen que tener presente que solamente pueden inscribir a 250 estudiantes. Ya compran la parte de Google, toda la herramienta de Google Escolar, ya es convenio como ustedes hacen las instituciones educativas, ya hacen el contrato y todo eso, pero lo máximo que pueden tener los profesores son 1000 estudiantes por aula, 1000 estudiantes. Ya las aulas están específicas. Algo muy importante que también tienen que identificar es que en ese contrato dicen que son 1000 estudiantes, pero 1000 estudiantes, pero no se sabe si es 1000 estudiantes por profesor o 1000 estudiantes por todos por todos los estudiantes que se encuentran en el colegio. Entonces ahí hay como una parte de falencia en cuanto a la descripción de la herramienta, porque si un profesor va a escribir X cantidad de estudiantes y otro profesor va a escribir, seguramente ya se suple la necesidad de los estudiantes y ahí viene toda la congestión de cuentas. Por eso es muy importante identificar el tipo de contrato que hacen cuando compran la Google Escolar y identificar cuántos estudiantes por profesor pueden tener en esa parte de la plataforma. O si pueden tener plataformas compartidas, que eso también lo pueden generar, que tenga un profesor de física y química, que se puedan generar ese tipo de elementos. Ventajas, Classroom es fácil y rápido para crear con un curso para la asignatura, la matriculación de los alumnos es sencilla, los enlaces de los materiales son fáciles y tiene pocos inconvenientes, o nos han descubierto así como inconvenientes, que permiten crear los materiales, se permite duplicar recursos. Eso era lo que yo decía. No se pueden duplicar cursos, pero sí se pueden compartir cursos con otros profesores. O sea, que un profesor pueda tener eso. Sí, identifican los estudiantes por usuario y por correo, es muy importante eso. Y para trabajar las notas hay que hacer una exportación a una hoja de cálculo. Algo también como la parte de generar ese tipo de elementos en desarrollo ofimático en lo que es la herramienta de Excel. Esto ya como lo mencioné, todos tenemos que tener la cuenta de Classroom, dependiendo el uso que nosotros le vayamos a dar. Si ustedes lo van a generar como... Sí, no se puede duplicar cursos, pero sí se puede duplicar actividades. Gracias por la claridad, sí señor. Y tenemos que verificar todo lo que es el profesor o estudiante. En este caso, pues, la descripción que ustedes se van a hacer es apuntarse con el rol de profesor para la creación de esta herramienta. Generan, cuando ya ingresan a Classroom, ustedes van a generar o van a diligenciar un formato que les dicen
unos elementos que dice qué clase va a ser, a qué sección pertenece. Ya, mi profe, ya vamos a verificar esa parte. Y la parte de de la materia que en este caso se está haciendo. Hay una programación, hay una galería de elementos en los cuales yo puedo venir y colocar una imagen del curso, le coloco los elementos y genero una imagen que sea alusiva a la clase que yo voy a realizar. Después de eso puedo revisar las actividades. En la entrega de la próxima puedo verificar la publicación de archivos que yo vaya generando. Puedo generar toda la parte del programa de estudiantes, avisar a los estudiantes. Es que no le alcanzo a leer bien la pregunta, Iván, que está en el chat, para que la tengas presente cuando termine. Genera una parte superior a la izquierda que es para controlar todo lo que hay en el aula. Da opciones de verificar el calendario de los cursos. Ya ahorita también vamos a verificar la herramienta de Google Calendario. Se generan las personas que están involucradas, tanto los profesores como los alumnos. Y en esta parte de la matrícula, la parte de la inscripción lo puedo hacer de forma manual o lo puedo hacer de forma desde correo electrónico. Si yo lo genero desde correo electrónico, pues yo tengo que generar o registrar cada uno de los correos de los participantes y enviándolos para que ellos me notifiquen que les llegó y le den la aceptación para que puedan ingresar al curso. Para evitar el ingreso de las personas que perjudiquen el desarrollo del curso, pues lógicamente no se envían correos a otras personas o a otros estudiantes, sino a los estudiantes que ustedes ya tengan en su lista. Para realizar las actividades, aquí viene mi profe, en esta parte del trabajo en clase, yo puedo generar tareas, cuestionarios, preguntas, materiales, y aquí en esta parte, donde dice reutilizar, puedo reutilizar la publicación. Cuando usted genera la actividad, usted le puede dar a esta parte y puede reutilizar lo que usted ya ha venido trabajando y lo puede compartir con los cursos que usted ya generó. Y ahí viene todo lo que es la creación de tareas, bueno, todo lo que es las dinámicas que ustedes pueden manejar en sus actividades diarias. Si ustedes generan una tarea, pues tiene la selección de agregar un título y generar. Si ustedes van a vincular un documento o una guía, pues lo pueden también colocar en esa tarea y podemos seleccionar en esta parte seleccionamos a qué grupos. Si yo tengo 2 grupos cargados, 3 grupos cargados, si se lo quiero enviar a los 3 grupos o solamente se lo puedo enviar a un solo grupo y identifico la nota con la cual pues yo voy a evaluar esa actividad. Si yo genero, al momento de crear una actividad, pues lógicamente generan estos elementos, ya genera la actividad, yo genero una actividad que me puede facilitar el acceso y le damos clic a la imagen para que pueda, qué personas ya han hecho ese tipo de actividad para yo poderla evaluar. Si yo quiero generar también un quiz, ¿sí? Como en formato, esta ya me permite también utilizar el formato, puedo hacer quizzes de preguntas abiertas, selección múltiple, o sea que automáticamente yo puedo utilizar los formatos o el formato de evaluación de Google para poder generar ese tipo de evaluaciones. Cuando ya yo tenga toda la parte de las actividades y pueda generar lógicamente la evaluación, voy en la parte de las calificaciones y me dice quién ha entregado, pues lógicamente en ese momento, pues como generé un curso X, entonces no me aparecen los estudiantes, pero sí, todos los estudiantes les deben aparecer acá con sus nombres, con la calificación que yo les vaya a dar y qué trabajos, en esta parte de trabajos, me ha presentado y qué personas han participado en ese tipo de evaluación. Entonces, igual, voy a herramientas cuando yo tengo activo mi cuenta desde Google, tienen que eliminarlo, profe.
Para hacer eso, en lo que yo he hecho, lo que me ha resultado a mí es eliminarlo. No he visto otra opción. Y le genero otra vez el vínculo para que pueda ingresar. Voy acá a las herramientas de Google y voy acá a Classroom. Cuando cargo Classroom, me aparecen periódicamente las cuentas que yo he generado. Estas son clases de forma, ejemplos que yo he hecho. Pero si yo quiero generar una clase nueva, o ustedes van a generar una clase nueva, van al más, y ahí dice crear una clase y apuntarse a una. Ustedes dicen, apuntarse es que esta es ya para cuando ustedes invitan a los estudiantes, cuando les envían un código, cuando ellos tienen el acceso desde su enlace, o les genera la parte de crear una clase. Y acá ahora lo que yo les decía. Y aquí ya generé los datos básicos de la clase. Le doy crear. Y aquí me genera. Si ustedes se dan cuenta, cuando yo generé el curso, o cuando yo generé, me genera este, este código. Este código es el que me indica a mí cuando yo voy a generar o voy a compartir una invitación a las personas, y es el código cuando ellos ingresan, te dicen, como si ustedes se dieron cuenta, cuando yo genero en ese más, o creo un aula o voy a participar en el aula. La mayoría de los estudiantes le dan participar en el aula, y cuando le dan participar en el aula, colocan este código para que puedan ingresar. Aquí le dan los elementos del aula. Pueden ustedes subir una foto, seleccionar un tema como lo mostramos, como lo mostraron ahí en la presentación. Y aquí yo comienzo a verificar toda la parte de lo que es la navegación. Aquí en esta parte, el número mínimo de estudiantes que usted puede tener, pone, pues lo que yo he visto, ¿no? Son 60 estudiantes, porque algunos profesores cargan dos cursos o a veces dejan un curso largo. Pues lo que yo he visto, entre 60 y 70 estudiantes. Pues lógicamente para el uso y la movilidad de lo que están haciendo, y pues por la cantidad de estudiantes que ustedes tengan, lo que yo he visto son 60. Aquí yo pues genero el tablón, es donde yo generan todos los anuncios de la disposición del aula que yo voy a generar. En el trabajo en clase, aquí me genera qué elemento yo voy a generar, lo puedo compartir en Google Académico. Sí, o sea, por eso le digo, varían la cantidad de los estudiantes dependiendo de ustedes, pero lo que yo he cargado son 60. Un profesor me dice que ya ha cargado 144. Entonces, creo que en la parte por eso les decía, si ustedes tienen su cuenta personal para hacer esto, son 250 estudiantes. Si ustedes ya tienen una cuenta corporativa, son 1000 estudiantes para cargar. Y en salón, pues lógicamente los cursos que ustedes tienen. Sí, se puede uno. Eso ya es cuestión de lo que ustedes puedan generar. Sí, sí, ahí en esta parte de personas, usted puede generar en los alumnos, aquí lastimosamente no tengo cargado, pero cuando usted lo genera acá, usted puede identificar qué alumnos no son, y usted los puede eliminar del salón de clase. Cuando yo tengo lo del trabajo en clase, yo puedo generar la carpeta, yo puedo ir a algo muy importante, es que en la carpeta de Drive de clase me genera cualquier archivo, yo le puedo generar una tarea,
Cuando yo voy a generar la tarea, la puedo programar, puedo guardar un borrador, puedo descartar todo. Si yo le doy crear, me genera la tarea de la que yo, y yo puedo compartir el enlace o puedo generar más elementos para este tipo de tarea. Si yo quiero generar un cuestionario, igual, y aquí es muy importante porque des en cuenta que en esta parte de lo que es si yo genero el cuestionario, yo genero a quién yo se lo puedo generar. En este caso yo tengo, digamos, 4 grupos: herramientas, matemáticas, capacitación y clase virtual. Yo solamente quiero que lo vea matemáticas. Entonces aquí yo lo genero para matemáticas, coloco el título, y aquí ya comienzo a crear o a gestionar todas las que son las preguntas. Yo ya tengo acá el formulario, y en el formulario automáticamente comienzo a generar todos esos elementos en cuanto al diseño de mi prueba. Yo puedo generar diferentes tipos de preguntas, puedo generar de preguntas de opciones, que esta es de una opción sencilla, puedo generarle o insertarle imagen. Y se en cuenta que la opción 1 tiene una imagen predescrita. En esta parte de la clave de respuestas, yo identifico ahí les coloqué unos nombres pues, para que ustedes se dieran cuenta. Si yo le doy claves de respuesta, aquí me generan cuál es la respuesta, o sea, qué respuesta es la opción que yo le voy a dar como verdadera. En este caso escogí la última, lo coloco como obligatorio, y en esta parte si yo quiero seguir trabajando con opción de opción múltiple, pues lo puedo duplicar. Si yo le quiero cambiar la opción y le coloco respuesta corta, esta respuesta corta sobre todo es para datos personales, colocarles nombres, hacer como un formato general, pero esto ya viene en el otro, cuando expliqué lo de forma. Y aquí yo puedo generar el envío de la clase. Y así yo puedo generar elementos que me permiten a mí hacer toda la verificación de la clase. No hay ninguna diferencia, mi profe. Lo que pasa es que si usted la hace desde Classroom, ya le queda cargada desde su usuario, desde ya de su, digamos, desde la clase, digamos, desde el aula que usted ya creó, y usted la puede compartir más fácil. Si usted la genera desde su usuario, desde formatos, o sea, desde el enlace de formatos, pues ya es diferente el vínculo que usted puede generar en cuanto a los elementos. Y aquí yo puedo verificar que en el tablón yo ya coloqué ¿por qué? Una tarea de investigación y generar todos los elementos que me permiten en todo lo que es el verificar las herramientas. Y algo que es lo que les decía, en la carpeta yo puedo generar en mi carpeta, ten en cuenta que en mi carpeta automáticamente se generó la, el formato que yo estaba trabajando. Esa es la diferencia, mi profe. Que yo puedo generar desde mi aula virtual,
Yo ya estoy generando todos los archivos y si yo quiero comenzar a colocar desde esta parte, yo puedo colocar PDFs, presentaciones, todo lo relacionado con el curso y lo puedo compartir a mi aula virtual. Todos esos elementos yo los puedo ir generando a lo que yo vaya haciendo. Y ahí viene cada uno de esos tipos de elementos que me permiten a mí identificar esa parte de Classroom. Sé que pues estaría haciéndolo muy corto, pues por el tiempo y por la premura de los elementos, pero si necesitan mayor información para el manejo de Classroom, si necesitan mayor como eh, manejo para el Classroom, pues lógicamente nosotros estamos presos, en este caso yo estaría preso para darles todas las indicaciones. Ahorita es como para que vayamos viendo cuáles son las herramientas que se utilizan y como lo fácil de implementarlo. Ahora, siguiendo con la presentación, no sé si hay, Ivonne, no sé si hay preguntas con referente a lo de Classroom. Sí, buenas noches. Un profesor pregunta cuál es la diferencia de realizar la prueba desde las opciones de Classroom y hacerla directamente desde From. Como lo que le decía a mi profe, una de las diferencias es que cuando usted genera genera lo de, perdón, cuando usted genera el cuestionario en Classroom, le queda cargado en su OneDrive, o sea, en su Drive, le queda cargado en la prueba. Mientras que usted lo genera en el otro, en la plataforma de formatos de Google, pues le queda guardada en su usuario. Esa es la gran diferencia. Mientras uno se genera ahí y en ese Drive, y usted lo puede, si usted va a utilizar esa evaluación para otras aulas, pues la pueden retomar desde su Drive, desde la aula virtual. Listo. ¿Hay otra? ¿Qué opciones tiene la plataforma? Perdón, ¿cómo se pueden obtener los resultados finales? En calificaciones. Ustedes son los que delimitan los elementos que se están haciendo. Cuando los muchachos entran, como les decía, no generé curso porque pues, eso es un ejemplo, pero cuando ustedes generan los elementos, los chicos van participando y cada vez que van participando van generando pues un agregado, pero en calificaciones se genera ese uso de los elementos. Por ejemplo, aquí ya hay una persona, digamos, acá participó a alguien y se entregó, yo genero acá y le coloco la calificación y ahí yo ya voy generando ese consecutivo. Y la última dice, por Classroom puedo archivar actividades ya presentadas por mis alumnos para que ellos solo les aparezcan las actividades nuevas. Exacto, sí, porque él puede ir almacenando las actividades de los estudiantes y en la parte donde está el tablón, en esa parte donde está el tablón, se van recopilando qué persona o qué estudiante es el que va generando esas actividades y ahí él puede ir determinando si lo oculta, y en esta parte puede editar el enlace, puede copiar el enlace, puede moverlo al principio, o sea que esos envíos de los estudiantes lo pueden estar identificando desde acá, desde el tablón. Y la última, que si se pueden colocar una hora diferente a la que se está programando la actividad. Sí, porque aquí en donde ustedes vienen acá, cuando yo coloqué acá, ustedes lo pueden generar en Google Calendario. En Google Calendario ustedes generan las actividades que ustedes que vayan a generar y usted pues le coloca el día o la fecha o la hora usted puede colocar, digamos, un ejemplo. Usted dice que la actividad va a comenzar desde el viernes y usted la puede agendar desde el viernes hasta el próximo viernes, pero usted ya la deja cargada y ese viernes se activa. Listo, ya puedes continuar con la siguiente. Gracias.
Bueno, y ahora viene lo que eran los formatos de Google, que era lo que estábamos hablando. Cuando nosotros trabajamos igual, tenemos que tener nuestra cuenta, generamos los espacios, generamos el ambiente, generamos el formato que nosotros vayamos a hacer. Pero algo muy importante, que creo que esto ya es más visual, para que ustedes se den cuenta, cuando yo genero los formatos, aquí les voy a colocar este es el enlace para que ustedes entren. Y aquí les preguntan si es de forma empresarial o de personal, que era lo que el profesor preguntaba ahorita. Aquí viene, si ustedes lo van a trabajar desde Google, desde Classroom, pues lógicamente se almacena desde Classroom. Pero si ustedes lo van a trabajar desde formato, aquí van ustedes a formato de Google, y aquí les aparecen, acá yo ya tengo quizzes cargados y elementos cargados de lo que yo estoy haciendo. Y en esta parte me generan los formatos que yo voy a generar o qué tipo de formato es el que yo voy a hacer. Me generan unos formatos ya preestablecidos de confirmación de asistencia, de contacto, invitación y fiestas, pero si yo quiero generar uno, le doy acá en blanco y aquí me pregunta, aquí algo muy importante en este formulario de los formatos. Aquí quedan guardados, como ya lo he mencionado, quedan guardados en mi cuenta. ¿Listo? No quedan guardados en el aula, quedan guardados en mi cuenta. Yo comienzo a generar diferentes tipos de formatos. Aquí yo ya coloco el nombre del formato que yo estoy haciendo. ¿Sí? Y aquí en esta parte yo le puedo dar ¿sí? la parte de las preguntas. Puedo importar preguntas de otros formularios. Puedo añadir un título de descripción. Puedo añadir imagen. Puedo añadir un video. Y aquí algo que es muy importante es añadir sección. En esta parte de añadir sección, ten en cuenta que yo tengo una sección, digamos que esta digamos que es de datos personales, y puedo generar otra que ya digamos que ese es el cuestionario como tal. En esta parte de datos personales, lo recomendable no es utilizar opciones múltiples a lo que pues, sino que es, digamos, de preguntas cortas, como el nombre. Creo que en esta pregunta corta son 20 caracteres, o lo pueden dejar en párrafo, lo colocan obligatorio, y si quieren lo pueden duplicar. Como es, yo siempre digo que aquí en esa parte del formulario, es muy importante dividirlo por secciones para que tengamos presente qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que, en qué parte es la que nos vamos a enfocar. Y si ya cuando yo el cuestionario, yo tengo que verificar las preguntas que ya hemos venido haciendo de respuesta corta. Aquí ya puedo colocar de números, de un párrafo para preguntas abiertas, de varias opciones, de casilla, desplegable, o puedo subir archivos. Aquí la puedo colocar de forma lineal, de 1 a 5. Puedo colocar cuadrículas o filas o con columnas para hacer como la parte de verificar el conceptos. Aquí yo puedo colocar la fecha y la hora con los elementos que yo voy a utilizar, pero sobre todo en preguntas utilizamos son las de opciones, que son estas. Y aparte de eso, pues yo en todas las preguntas colocar obligatorio. Si quiero ir a la sección de la pregunta y ordenarla, y comenzar a hacer todos los conceptos de la pregunta en cuanto a lo que yo estoy haciendo. Y aquí viene lo que es el título de la pregunta, pues como ustedes lo vayan a realizar, si la van a hacer de forma desplegable, cambia pues el concepto de la pregunta, pues porque ya venían otros elementos.
Y cuando yo salgo de la pregunta, elementos de varias casillas, varias opciones, y yo acá yo puedo ir duplicando las preguntas, pues lógicamente que yo vaya a generar. Yo les voy a mostrar. Esta es una encuesta de satisfacción que se realizó. Aquí viene todo lo que es el formato, vienen los apellidos con preguntas de texto. Aquí aquí es una pregunta de selección de parte desplegable. Si yo le doy la parte de la vista previa, aquí me aparecen todos los elementos. Aquí era lo que yo les decía, lo de la vista desplegable. No se notaba en el formato que yo estaba utilizando, puesto que no se estaba viendo la vista. En este caso sí. Y aquí yo ya comienzo a generar, sobre todo generé listas desplegables para la generación de elementos de cada uno de lo que yo hice en la parte de la encuesta. Algo también importante de lo que se tiene que generar en la parte de los cuestionarios es que si yo ya tengo mi cuestionario y le voy acá a enviar, me generan dos elementos. Si lo voy a enviar por correo, en este caso generamos el enlace, y si yo genero el enlace, pues lo copio y lo comparto con las personas. Puedo generar el enlace y lo puedo compartir por el grupo de WhatsApp o por el medio de comunicación que ustedes tengan más viable para el uso de sus estudiantes. También hay que tener presente que cuando yo estoy trabajando con formularios, yo puedo generar acá las preguntas de selección múltiple, y den en cuenta que en esta parte de la selección múltiple yo le generé a cada uno de los elementos, le generé ¿su qué? Su imagen. En esta parte, si yo quiero duplicar o quiero llevar esta pregunta a otro, puedo compartir esta pregunta. Quiero importar la pregunta, le doy acá, importar pregunta, y selecciono, digamos, seleccionemos este, selecciono el quiz que yo voy a elaborar, y le digo importar preguntas. Yo puedo seleccionar las preguntas que yo quiera. Perdón, y yo genero las preguntas y lo puedo importar a otro ¿qué? A unas preguntas que yo ya vaya haciendo. Entonces, esto aquí ya lo que nosotros hacemos es como jugar con el tipo de preguntas, con el formato, con los elementos que se van generando en cuanto al uso de la herramienta. No sé, Iván, si hay preguntas con respecto al formato, eso ya es... Sí, una profesora pregunta, ¿dónde llega el formulario ya respondido? Cuando usted llega en el formulario, aquí viene, digamos, ustedes tienen acá el formulario y aquí en la parte de respuestas, se den cuenta que ya tengo acá 90 respuestas. Cuando me genera ese formulario, algo muy bacano de esto que me genera, me dan unas estadísticas de las preguntas, me dan unos elementos de cuáles estuvieron bien, cuántas estuvieron mal, cuántos estudiantes contestaron. Me indican, pues, lógicamente los datos de los elementos, y me genera
y me genera una tabulación por pregunta. O sea, aquí me dicen cuántas personas contestaron bien y cuántas personas contestaron mal. Y si yo quiero bajar el estadístico de esto, voy aquí en esta parte de formato, de respuestas en hojas de cálculo que me abre en formato de Excel, o si lo quiero descargar. Si yo lo quiero descargar, pues lo descargo en preguntas de SBS, que es el formato de Excel, me lo genera comprimido. Y me genera acá todas las preguntas que contestaron en todos los estudiantes. Pero donde se verifica todas las preguntas es acá, en el mismo cuestionario que ustedes hacen, en el mismo formato, están las preguntas, me generan las respuestas y aquí me genera el espacio con el cual yo puedo descargar las preguntas, o si genero o quiero ver desde la misma plataforma las preguntas que yo, como el consecutivo de lo de del el gráfico de cada una de las preguntas, de quiénes contestaron bien, quiénes contestaron mal, todo ese tipo de elementos. No sé si hay más preguntas, Iván. No, no hay más, Francisco. Puedes continuar. Otro elemento que se utiliza muy frecuente y que es muy importante para el uso de lo que nosotros venimos realizando en Google, que es el calendario. En ese calendario yo puedo colocar los elementos o las fechas, tanto de aquí viene o sea, como es una herramienta escolar y todo es de Google, todo se relaciona. Yo puedo sincronizar mi calendario de Gmail, puedo y de Classroom, o sea, todo está generado para que todas esas actividades se coloquen en el calendario de Google Académico. Es importante porque es verificar el desarrollo que tiene la herramienta de Google, nos permite sincronizarlo, como ya lo mencioné, con Gmail. Aparte de eso, es gratuito, es lo que podemos compartir todos los elementos y las agendas de Google. Tiene unas ventajas, los usuarios pueden, además de crear múltiples calendarios, cada uno de ellos tiene una temática totalmente diferente y lo pueden compartir. Y pueden recibir notificaciones vía email. O sea que si a ustedes llegan y los programan en su calendario, y si está sincronizado, en su calendario les llega a ver todas las notificaciones de vínculos que le puedan hacer, ya sea en su colegio o las actividades que ustedes tengan presentes. Puede crear varios calendarios, puede verificar la asistencia de las invitaciones, transferencia de los calendarios a usuarios de Google Calendario, y desde los dispositivos móviles pueden recibir y hacer notificaciones. Algo muy importante con esto es que desde Google Calendario, como está sincronizado con Classroom, ahí ustedes pueden identificar todas las fechas en las tareas o actividades que tienen ustedes a sus estudiantes. Por eso es que se genera ese tipo de elementos en la parte del Google Calendario. Comparte la agenda con sus compañeros, consulta tu calendario donde quieras, no pierdes ningún evento, es gratuito y las invitaciones y las controla la asistencia. O sea, es muy importante ir gestionando las actividades que ustedes tienen de forma semanal o mensual, como ustedes lo vayan, y verificando. Los estudiantes que aparecen les aparecen las fechas de los exámenes, los trabajos, las tutorías, las fechas con las reuniones que ustedes tienen con los padres de familia. Lógicamente genera las reuniones desde las instituciones educativas. O sea, este calendario, pues como la mayoría utilizamos, creo que todos utilizamos lo de Gmail, si ustedes lo sincronizan con sus correos, lógicamente todas las actividades que tengan en cuestión de forma
grupal, se pueden ir vinculando con con ese Google Calendario. Tiene varias herramientas, puede indicar la fecha, el motivo y las opciones. Ustedes pueden generar lógicamente un evento, un recordatorio, una tarea, dependiendo de lo que ustedes van a identificar. Y también pueden sincronizar con otros dispositivos que estén conectados con la misma cuenta de Gmail. Algo también que se puede hacer con Google Calendario, es que se puede sincronizar con el calendario de Outlook. O sea, los dos pueden interactuar de la misma manera. Entonces, si ustedes tienen diferentes, digamos, usuarios de cuentas de Google y de Hotmail, se pueden vincular. Pueden, lógicamente, siempre es muy importante cuando a ustedes les llega o hacen una invitación, en su correo les aparece la asistencia si ustedes pueden asistir o no pueden asistir. Y ahí ustedes identifican si le dan prioridad a lo que les envían o no les envían. Es muy sencillo lo de Google Calendario, creo que todas estas herramientas son muy sencillas en cuanto al uso. Aquí yo puedo generar toda la parte de lo que yo ya he generado. Des en cuenta que yo aquí ya tenía unas actividades de la plataforma virtual que creé. Me generaban los elementos. Si yo voy a generar una para mañana, solamente le doy clic, coloco el título. Si se va a repetir o no se va a repetir todo el día o cada día, o sea, si es una reunión constante o es una reunión semanal, lo puedo colocar cada día. Le coloco el horario, muy importante para que ustedes tengan, eso nos sirve también a nosotros en estos momentos para la preparación de clases. Muchos de ustedes, pues lógicamente ya tienen horarios definidos, entonces ellas saben que esta es una forma para ir calendario sus clases. Pueden colocar una notificación antes, o sea que media hora antes les puede llegar la notificación. Puede añadir videollamadas de Google Meet, o sea, si ustedes lo quieren generar en videollamada, lo pueden generar disponible o no disponible. En el caso, pues, lo genero disponible y hago una descripción y le doy guardar. Y aquí es en cuenta que como lo coloqué día a día, aquí me generó toda la parte del calendario. Y ustedes pueden hacer la invitación, si ustedes, digamos, yo puedo editar acá. Y se genera otro elemento, pero aquí en detalles del evento. Le puedo hacer la descripción. Y y la habitación a cada uno de esas cada uno de esos elementos con los que a la invitación, pues lógicamente que yo creé. Puedo generar otra invitación, o sea, ya esto ya es cuestión de cómo lo vamos generando y a quién vamos invitando en nuestro calendario. Esta es muy importante cuando yo comienzo a generar todos esos elementos, pues identificar la fecha, la hora y cada uno de esos de la asistencia en la cual pues vamos a generar la invitación. Y acá tenemos preguntas. No, Francisco, puedes continuar. Otra de las herramientas que se utilizan, que esta ya es más de uso como online, ya más de tiempo real, es Jamboard. Y Jamboard es una pizarra digital que se creó o que creó Google para el uso de los elementos que, pues, lógicamente, que se puedan generar en el aula, están más interactiva. Se generan una pizarra digital, se trabaja en tiempo real, destaca una pantalla de 55
pulgadas, cuenta con accesorios de lápiz, borrador, resaltador, necesita tener en cuenta pues, la cuenta en Gmail y se pueden trabajar hasta 50 personas en una misma llama. Pues, lógicamente lo que denominamos pizarra. Se pueden crear diferentes tipos de elementos, imágenes de inspiración, puedo trabajar una imagen ya auto creada, puedo generar unos prototipos de diseño, puedo generar diferentes tipos de elementos que me permitan a mí trabajar en proyectos interdisciplinares o con los muchachos en participación, ya sea para resolver problemas o para hacer una participación en línea o cualquier tipo de elementos. Tienen diferentes tipos de herramientas, tienen un bolígrafo, pueden escribir, la pantalla se puede compartir y se puede generar notas adhesivas hasta de 239 caracteres y además se puede cambiar el color. Algo muy importante de estos elementos es como si tuviéramos una pizarra, como si estuviéramos trabajando en Paint. Es muy sencilla la vinculación de los elementos y permite subir imágenes de Google Drive, de fotos, bueno, cualquier tipo de elementos que ustedes quieran compartir y pueden ustedes modificar el fondo de la pizarra. Algo en las ventajas, colaborar desde cualquier dispositivo, se pueden crear, editar, compartir desde el teléfono, desde cualquier elemento tecnológico de comunicación, añade documentos, hojas de cálculo, presentaciones, dibuja en cuanto a una estrella, bueno, ustedes pueden hacer diferentes tipos de formas. Algo, como siempre, aquí cuando yo genero, estoy en mi cuenta, voy a mi Jam, aquí yo ya tengo unas cargadas, pero si yo voy a generar otro tablero, siempre es muy importante cuando ustedes lo generan, es el propietario, esto ya es para compartirlo, yo soy el propietario o ninguno es el propietario, dependiendo de las jams que lo hayan invitado a ustedes, pero si yo voy a crear una, aquí le doy en este más, le doy crear, en esta parte del tablero, en esta parte de la pizarra eran los elementos que venían, el bolígrafo, el borrador, los elementos. En esta parte, si yo quiero generar o añadir una imagen, yo puedo añadir mi imagen. Me genera mi imagen. Digamos que yo voy a explicar una pista o voy a explicar cualquier elemento que en este caso era para un reto. Si yo quiero compartir, yo puedo generar el uso o puedo copiar el enlace. En este caso yo copio el enlace, porque lo voy a compartir con otros. Y ahí a ustedes les compartí el enlace pues para que ustedes puedan ingresar lógicamente desde su dispositivo en el cual estén ustedes utilizando. Y aquí ustedes ya comienzan a verificar los elementos. Como les decía, esto ya es una pizarra interactiva que le permite a ustedes compartir imágenes, trabajar de forma de línea, si lo quieren trabajar de forma individual o si lo quieren trabajar de forma grupal, ustedes pueden generar la parte del compartido, si lo van a compartir o no lo van a dejar. Aquí ustedes pueden identificar el tipo de elemento, si ustedes van a guardar la imagen, si la van a quitar, si van a hacer una copia, si van a hacer actualizaciones, si la van a quitar o si lo van a descargar como archivo de PDF. Aquí ustedes pueden generar más tableros. Den en cuenta que yo acá yo puedo generar más tableros de participación. Puedo colocarles el fondo pues que yo quiera a cada uno de los tableros. Les puedo generar un tablero totalmente diferente. Pero aquí ustedes pueden tener pizarras de las pizarras que ustedes quieran.
Aquí ustedes ya le dan como el formato al archivo. Ustedes pueden generar una nota adhesiva. En las cuales ustedes, los que quieran verificar, pues lógicamente pueden participar. Aquí ya, como les decía, y en esta parte lo que hablábamos de compartir. En esta parte de la configuración, los editores pueden cambiar permisos y compartir. Aquí ya son la configuración que ustedes le den a las personas en cuanto al uso de la pizarra y cómo se puede generar diferentes tipos de elementos en cuanto al uso al uso de esta herramienta. Y bueno, no sé si hay preguntas con respecto a allá. Sí, pregunta que se pueden con Meet y con Zoom. Sí, se pueden, o sea, cuando ustedes trabajan, se puede compartir. Lo que pasa es que en esas herramientas de Meet y Zoom, sobre todo en Zoom solamente se puede compartir una ¿qué? ¿Qué? Un aplicativo a la vez. No creo que el Meet no, el Meet sí se pueden compartir varios aplicativos a la vez. Cuando hablo de aplicativos son herramientas que yo tengo habilitadas en mi barra de herramientas. En este caso tengo PowerPoint, Word, Paint. Yo puedo habilitar. Esta es una de las ventajas que tenemos en Webex, porque en Webex yo puedo compartir, o sea, ustedes pueden estar viendo todo lo que yo, de cada una de las herramientas que yo tengo abierto de aplicativos, se lo pueden estar viendo. En Meet se puede compartir y en Zoom también se puede compartir, se puede hacer todo en ese elemento. Y la siguiente, ¿cómo se puede saber exactamente quién escribió o quién realizó algún cambio en la pizarra? Los participantes que ustedes hayan invitado, o sea, cada uno de los participantes, ustedes pueden generar ustedes pueden generarles estas notas adhesivas para que ellos coloquen los nombres de las personas que están participando en la presentación y cuando ustedes la descargan, pues lógicamente todos les quedan guardados cada uno de los elementos, como la lista de asistencia para que ellos ingresen y vayan verificando la asistencia o los elementos de participación con cada uno de los estudiantes. ¿Y cuáles son los formatos en los que se descargan los archivos? PDF. Listo, no hay más por el momento. Listo. Algo muy importante de esta es que y hay otras plataformas, ¿no? Hay otras pizarras como Linux, también hace la misma funcionalidad de Jamber si quieren otra pizarra digital. Si van a traer, que necesita permiso, ¿cuál? Bueno, entonces podemos utilizar la colaboración a distancia, conexión en la nube y aumenta la creatividad utilizando esta herramienta que son pues, herramientas de forma virtual. Por último, tenemos la búsqueda de Google. Muchos de nosotros, y cuando estamos haciendo toda la parte de búsqueda, nosotros solamente nos limitamos a escribir la palabra y pues lo que nos genere Google en cuanto a la parte de las búsquedas. En esto sí creo que tenemos que ser un poquito más exigentes con los estudiantes en cuanto al uso de herramientas o de la forma como yo puedo generar una mejor búsqueda y quitarles que Wikipedia es la mejor página de consulta, porque la mayoría de nuestros estudiantes se concentran en Wikipedia y piensan que Wikipedia es lo máximo y no generan otro tipo de elementos, o
solamente se conforman con la primera pestaña o con la primera link que les sale en el buscador. Por eso cuando nosotros comenzamos a mirar estas herramientas o la parte de búsqueda, yo les voy a dar como 12 tips en cuanto al desarrollo. Algo muy importante es la palabra exacta. Cuando nosotros estemos en Google, lo que se recomienda es utilizar las comillas. Esto lo que me permite es que esa palabra que yo esté buscando, pues sea la palabra que me aparezca en el buscador y me pueda generar diferentes tipos de búsqueda exacta a lo que yo estoy lógicamente haciendo. Otro elemento que es muy importante es excluir términos. ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo se hace esto? Desde la inteligencia competitiva de las pymes. Por ejemplo, ustedes van a buscar, esa es la palabra exacta, inteligencia competitiva para pymes. Y quieren que le aparezcan los libros. Entonces, ¿qué hacen? Le colocan un menos para que no les aparezcan libros. Ahí ustedes ya están referenciando que la búsqueda solamente va a ser con la palabra exacta y les va a quitar toda la parte de lo que son los libros. Otro que es muy importante, con términos similares, y este se utiliza la viñeta o esta viñetita, la que me permite identificar qué palabras similares salen con inteligencia competitiva. Dese cuenta que yo siempre le estoy colocando las comillas que me permiten a mí que sea una palabra exacta, pero que tengan en este caso experto con ese símbolo de la viñeta. Otra sugerencia que les hago, y esto ya es cuando nosotros vayamos a buscar sitios determinados, que es lo que sale con el .com o toda la parte de dominio, es muy importante utilizar, este es muy útil para utilizarlo en las hemerotecas de los periódicos y revistas online. Y aquí viene la parte que deben utilizar o escribir site o sitio, papeles-de-inteligencia.com, que este me permite ser más exacto en cuanto a la parte de la búsqueda. O sea que se puede decir que es un comando, Google también genera un comando en cuanto a esa búsqueda para que el sitio o el elemento que yo vaya a buscar, pues lógicamente sea un poco más exacto. Otro elemento, cuando ustedes lo vayan a utilizar, es la parte de buscar documentos de documento ya preestablecido, PDF, Word, Excel, PowerPoint, imágenes. Entonces ustedes lo que hacen es colocarle file y ahí le colocan el tipo de archivo que ustedes quieren buscar. Lógicamente, teniendo la palabra, sin comillas, le colocan el tipo y le colocan el tipo de elemento con la cual le hacen una búsqueda más exacta en cuanto a ese tipo de documento o archivo o extensión que ustedes quieran buscar. Otro elemento que son palabras sustituidas. Son palabras que se pueden relacionar con temas o temáticas diferentes y ahí, por ejemplo, ahí dice el ejemplo, el título de un libro de texto o de una canción, poema, película, patente o artículo. Para todos ellos se puede utilizar el comando asterisco, que actuará como una palabra común que la frase que pongamos. Entonces, convertir cuando intervenir en plataformas y ahí ustedes colocan el asterisco para generar palabras sustitutas de la parte de la búsqueda. Aquí ya es un poco más extensivo en cuanto a los elementos de consulta que yo estoy haciendo. Otra es identificar los sitios relacionados. Esto está relacionado sobre todo con los dominios o con los elementos que hacen relación a páginas similares, por ejemplo, lo que son noticias, periódicos, de educación, y me permite identificar la búsqueda, en este caso es React, elpaís.com. Entonces aquí me identifica esos sitios que estén relacionados con elpaís.com, en este caso sería una revista, perdón, un periódico o la parte de periódicos.
Obtener definiciones, algo muy importante en la parte de Google, pues en vez de estar buscando alguien pidió la palabra. Termino y ya la palabra se la doy al final. Entonces, esta parte del diccionario, entonces el comando define palabras como el diccionario que tiene Google en vez de estar buscando en el buscador, ahí ya de una vez lo definen y de una vez le saca la definición. También en Google, en la parte de los elementos, se pueden hacer la calculadora, se pueden utilizar de una vez el cálculo matemático, le dan enter y automáticamente les genera el resultado en el navegador. Algo también que nos preocupa cuando nosotros estamos haciendo temas de consulta, ya sea de elementos, es el periodo de tiempo. O sea, que nosotros le debemos dar un lapso de tiempo, así como lo hacemos, como lo referenciaba en Google Academic. Aquí también se puede generar, pero aquí lo generan con 2 puntos. Desde la Guerra Civil Española, de 1902 puntos a 1940, que eso me delimita la parte también de la consulta en intervalos de tiempo. Hay otra que es la de los enlaces entrantes a un sitio web. Estos enlaces son los que me permiten identificar páginas que pueden salir o pueden entrar de diferentes enlaces, o sea, que están redireccionadas, se pueden decir, y me permiten saber a qué sitio web pertenece. Entonces aquí ustedes pueden buscar diferentes tipos de, digamos, en dónde están las páginas de educación o de ciencias, matemáticas, de dónde sale ese tipo de links. Y por último, creo que el error que siempre nos sale cuando hay una página que descubre el contenido de enlaces rotos o que no se ha generado, hay una página cuando ustedes generen eso, le dan retroceder, en la parte de abajo le aparece un icono, uno en triángulo, que está en verde, se despega el menú, ustedes seleccionan la caché y ahí ustedes pueden visualizar la página que quieren verificar. ¿Esto por qué se hace? Porque son páginas pues que ya terminan como la parte de la verificación o el ciclo de uso en la web o las bajas, pero siempre quedan almacenadas algunas URLs almacenadas en la caché de los servidores de Google y ustedes la pueden redireccionar y la pueden detener ahí presente. También Google, como lo decía, estos son los comandos que se pueden generar en Google para la parte de las búsquedas. Son comandos, saqué 4 comandos, hay muchos más, sino que estos comandos son los que me permiten a mí como establecer la ruta de búsqueda exacta que yo le puedo dar a una investigación, a un tema, que me permite a mí establecer como la puntualidad, se puede decir, de esta relación. Si yo verifico, por ejemplo, si les doy el ejemplo de la calculadora, ustedes solamente es colocar el número, hacen la operación desde la barra y den cuenta que automáticamente les aparece la calculadora. Algunos de nosotros desde la barra de navegación hacemos la consulta. Y aquí me genera todos los elementos y des en cuenta que me genera otro tipo de enlaces. Si yo le quito las comillas, des en cuenta que ya aparecen, en algunos casos aparecen otro tipo de páginas. Entonces, aquí ya el tema de lo que es consulta ya es como ese tema de nosotros de mirar y cómo nosotros podemos fomentarle a los chicos esa consulta, no solamente colocar la palabra normal, sino también de agregarle elementos para que puedan ser
búsquedas más exactas de lo que nosotros queremos que ellos consulten en las investigaciones que nosotros dejamos. Pues estas serían las 6 herramientas colaborativas que yo les tenía. Pues lógicamente hay unas muy fáciles, hay otras más que tenemos que pues lógicamente cacharrear. En este caso pues sería la de Classroom, que esa sí sería como un tema aparte, puesto que esa sí ya debemos verificar todo lo que es generar espacios, generar tareas, la parte de la evaluación, tipo de elementos. Entonces, esta sería toda la presentación. De verdad les agradezco a ustedes la atención. No sé, Ivonne, si tienen preguntas. No, Francisco, hasta el momento no se ha generado ninguna. Entonces, pues no siendo más, mis profes, de verdad les agradezco la atención. Recuerden que la unidad STEM de Uniminuto está presto para ayudarles a ustedes. Nosotros estamos atentos a las sugerencias de los temas que ustedes necesiten, como retroalimentarse o capacitarse. Como lo mencioné, estas son herramientas, lo que hicimos fueron herramientas básicas en cuanto al uso, pero si ustedes necesitan profundización en ellas, pues nos dicen a nosotros para comentar un webinar que ya sea establecido en la herramienta que ustedes necesiten. Cuando ustedes necesiten, entonces les agradezco de verdad la atención prestada y cualquier cosa que estamos prestos, ya saben, en la página web que tenemos nosotros pues para que ustedes verifiquen los webinars. Para que miren todos esos elementos. De verdad espero que les haya gustado y que estén muy bien todos. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta No, luego. a ustedes por la participación. Gracias. Pues gracias. Gracias. Claro,